nuestra lección anterior hablamos de lo que tú debes entender acerca de la certeza de que tú eres salvo, de la obra redentora que Cristo ha hecho en tu vida, y luego cómo tú debes confiar en Dios, en el poder que Él tiene para guardarte por medio de su fidelidad y cumplir cada una de sus promesas. En esta semana estaremos viendo una gloriosa verdad para que podamos entender que ya Cristo vive en cada uno de nosotros, los verdaderos creyentes. Y primero tenemos que ver la evidencia bíblica de que así es. Y después vamos a estar pensando en lo que esto significa. La verdad de que ya tienes la vida eterna está garantizada por la veracidad de Dios mismo, lo que Él nos prometió, Juan 3:16, que ya tenemos la vida eterna. Cuando hablamos de eternidad, no hablamos ni de pasado, ni de presente, ni de futuro, sino que hablamos en lo que Dios conoce como eternidad. Dios ya nos ve en la eternidad al creyente. La presencia de Cristo en ti garantiza, por la enseñanza que Dios nos ha dejado en su palabra. Pablo nos dice en 2 de Corintios 3:15, dice el apóstol, haciéndonos una pregunta: ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? En la Biblia popular dice de esta manera esta pregunta: ¿no se dan cuenta de que Jesucristo está en ustedes, a menos que sean falsos creyentes? O sea, con una mayor claridad. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que el Señor Jesús vive dentro de cada verdadero creyente. Pero, ¿qué significa esto, hermano? Esto significa que si tú has nacido verdaderamente de Dios y ahora perteneces a la familia de Dios, en ti comenzarán a verse características, rasgos de Dios en tu vida. Un ejemplo, como cuando en tu vida hay características, rasgos que tú tomaste de tus familiares, por ejemplo, el color de tu piel, tu manera de caminar, el color de tus ojos, o tu manera de reírte, ¿no? Todo esto identifica con las características de tu familia, que tú las adoptaste, porque tú vienes de ellos. Si tú has nacido de Dios y la simiente de Dios está en ti, hay características que te dan una nueva identidad y te identifican que eres miembro de la familia de Dios. ¿Cuál tú crees que es la característica en la que tú más te pareces a Cristo? ¿No? Ahora, el que tú tengas a Cristo en tu interior te va a hacer una mejor persona, una persona diferente. La otra es que ¿qué valor tiene el hecho de que ahora Cristo vive en ti? Es que ahora el que Cristo vive en ti te da una nueva identidad. Ahora, vamos a estar viendo el primer paso, que es importante que entendamos. En primer lugar, la presencia de Cristo en ti te asegura la vida eterna. Romanos 8:10 dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Lo que aquí Pablo está hablando es sobre la muerte universal física, que si Cristo no viene antes, todos moriremos físicamente. Pero si Cristo está en nosotros, dice que nuestros espíritus vivirán eternamente con Dios. Amén. Ahora, lo mismo dice Colosenses capítulo 1, versículo 27, en la expresión Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es nuestra esperanza alcanzar la gloria celestial, y esta es garantizada por el hecho de que ahora mismo Cristo está viviendo en el verdadero creyente, en cada uno de nosotros. Y en segundo lugar, es importante que entendamos que la presencia de Cristo en cada uno de nosotros nos capacita para vivir una vida verdaderamente cristiana, sean cuales sean las circunstancias. Y el apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20 que si con Cristo estoy, dice, juntamente crucificado, y no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que Pablo aquí nos está expresando es una característica que tiene que haber en cada verdadero creyente. Lo primero que nos está enseñando sobre la muerte de Cristo, para que nosotros entendamos que tenemos que identificarnos con esa muerte y hacer la muerte de Cristo nuestra también. Pablo lo que está diciendo al decir con Cristo estoy juntamente crucificado, nos está diciendo que nosotros tenemos que aceptar la muerte de Cristo como nuestra propia muerte. Entonces, esto significa que ya nosotros no tenemos por qué estar buscando morir otra vez a causa de nuestros pecados, porque ya Cristo lo hizo por nosotros. Ahora nosotros lo que tenemos que entender es que Cristo nos ha librado de una condenación eterna y nos ha hecho partícipes de Él. Además de esto, nos está enseñando el apóstol Pablo que la vida de Cristo ahora está en nosotros. Pablo dice, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pablo lo que nos está queriendo hacer entender es que el verdadero creyente no solo acepta la muerte de Cristo como su propia muerte, sino que también acepta la vida de Cristo en su vida, para que Cristo viva la vida de Él en cada uno de nosotros. Y cuando entendemos estas verdades, entonces es algo que ya por naturaleza comienza a hacerse una realidad en nuestra vida, porque la persona de Cristo comienza a transformarnos desde adentro y comienza a manifestar su propia vida, su propio carácter, nos comienza a transformar nuestro carácter, nuestra conducta en semejante a Él. Amén. Y esto identifica de que tú eres parte y miembro de la familia de Dios porque has nacido de Dios. Ahora, dice el apóstol Pablo, digo que Cristo desea hacer todo esto en ti, en otras palabras, porque para que efectivamente lo haga es necesario que nosotros nos rindamos completamente a Él. Dice, y ahora vivo en la carne y lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quiere decir que la presencia de Cristo en Pablo no anulaba la voluntad de Pablo, sino que al contrario, Pablo lo que nos está queriendo enseñar es que nuestra voluntad tiene que ser completamente rendida, cedida, para que la voluntad de Cristo pueda vivir cada día. Nosotros tenemos que vivir en la fe del Hijo de Dios. Pero la fe tiene dos cosas, y Pablo nos enseña que la verdadera fe en el verdadero Hijo de Dios se manifiesta de esta manera. La verdadera fe tiene dependencia y sumisión. O sea, el verdadero Hijo de Dios aprende a depender de Dios y a someterse a Dios. Y el apóstol Pablo está diciendo que él renunciaba a toda confianza en sí mismo para depender únicamente de Jesucristo, ¿no? Entonces él comenzaba a abstenerse de tomar decisiones por sí mismo o de hacer lo que su voluntad le decía. Y así aceptaba completamente la voluntad de Cristo en su vida para depender completamente de Él y vivir una vida sometida a la voluntad de Dios, conociendo la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta para nuestra vida. Lo mismo, amado hermano, puede ser nuestra experiencia, tuya y mía. Cada día, cuando nos despertamos, tenemos que nuestro corazón y nuestra mente elevarse a la presencia de Dios, a la comunión con Él, para permitir que así su vida se manifieste cada día en nosotros. Amén. Qué glorioso saber que ahora Cristo vive en nosotros, que contamos con su presencia, con su palabra, con su Santo Espíritu, y que Él
quiere manifestar su vida a través de nosotros cada día como cristianos auténticos. Pero todo esto se hará posible si nosotros verdaderamente nos entregamos a Él el 100%. Ahora, que quede claro en nuestra mente que en primer lugar tenemos que entender que Cristo ahora vive en nosotros, y en segundo lugar que su presencia nos capacita para vivir una verdadera vida cristiana. Resumiéndolo, en otras palabras, Dios necesita que cada día nosotros nos rindamos más a Él y entendamos que ahora hay características nuevas porque pertenecemos a la familia de Dios. Cada día tenemos que parecernos más a Cristo